Amén. Ok, teníamos un texto ayer y lo voy a compartir aquí. Para que lo puedan ver. Y lo tengo en inglés porque en español se usa un poco diferente. Ay, no. Turista, ¿puedes tomar el host? Porque hay que admitir las personas que quieren entrar y no puedo hacer eso cuando tengo una pantalla. ¿Ya? Ok, entonces eso es el estudio de ayer, los 144,000, y me gustaría incorporar a ustedes aquí en la discusión de ese problema. Entonces aquí esa frase que está en amarillo, y la gente de Dios o el pueblo de Dios, no, empezar una frase antes. Y tal vez la pongo aquí en español, en paralelo. La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. ¿Ok? Esa es la obra del tercer ángel. Esa obra se intensifica y prepara el pueblo para el momento de fuerte pregón. Esto es después de la ley dominical. Entre ley dominical y cierre el tiempo de gracia. Y ahora viene la frase en cuestión. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de asaltarle. ¿Ok? O en inglés dice, y el pueblo de Dios de esta manera están parados en la hora de la tentación que muy luego ha de asaltarle. Entonces, ese punto de cuándo está parado el pueblo de Dios en la hora de la tentación, eso es la pregunta. Y a ver si podemos poner eso aquí. Eso fue ayer también parte de ese estudio y de la discusión que teníamos. En esa línea tenemos entonces aquí la ley dominical. El fuerte pregón. De eso está hablando la cita. Pero prepara el pueblo para estar parado. ¿Cuándo? En ese periodo aquí. Si era tiempo de gracia, segunda venida. Esto es la hora, como dice en el texto, de la tentación. O también puede ser la hora. Ahora la pregunta era, ¿cuándo se para el pueblo? ¿Me están siguiendo? Tal vez Sí, lo nos abren. hubiera gustado ver un poquito más la cita para Lo tiene que abrir analizarla más en tu con un... sí, para digerirla mejor, ¿no? Primeros escritos, 271, párrafo 1. Aquí tengo el texto. Voy Sí, a copiar y no voy a puedo porque tengo ponerlo. solo este celular. Okay. Ok. Voy a poner aquí abajo otra vez para... 277, 271. Ahí está.
Así se prepara el pueblo. Yo decía la de inglés. Todo es posible, hermana. Muchas gracias. Está en inglés. No sé si lo puede ver o muy chiquito. ¿Ya? Básicamente los textos son iguales. Solamente esa palabra que en español se traduce como afrontar, en inglés es pararse o estar parados. El resto está igual. La hora de la tentación, la hora de la tentación. Sí, pero no es que el pueblo se prepare, sino que estarán preparados. Sí. Y no tenemos todo el contexto, pero entendemos que esa obra de preparación está aquí, en ese periodo, para luego estar parado en ese periodo aquí. ¿Alguien quiere comentar algo ahí? Hermana Micaela tenía ayer comentario, algunas ideas. Yo, I don't know why. Disculpe, teacher, una consulta. Sí. El fuerte pregón, ¿qué significa? A ver, ¿quién está ahí para responder esto? No veo los participantes ahorita. ¿Tú puedes dirigir un poco? No puedo ver la lista de los participantes. ¿Alguien quiere responder? Se supone que es cuando nosotros tenemos que proclamar el mensaje con todo. El fuerte pregón es el mensaje que se va a dar en el último tiempo a todo el mundo, no solo a la iglesia. Es toda la iglesia de Dios predicando un mismo mensaje y de hecho lo terminan dando las personas que se van uniendo también. En sí es un mensaje que ilumina a todo el mundo. Y es el último. Y ahí en esa cita de primeros escritos nos dice que es el segundo mensaje angélico, pero con el carácter de Apocalipsis 18 más el tercero. Sí. Eso es la postura clásica que tenemos o que teníamos. Lo vemos un poco más diferenciado hoy, pero como información básica, eso es también lo que yo hubiese dicho, ¿no? Es como el último gran llamado a todo el mundo, porque la puerta de gracia se está cerrando y para que todos puedan entrar. Ya, es el fuerte pregón. También sería lo mismo que en otro momento se llama el clamor de medianoche, que despierta a los que estaban durmiendo. ¿Pasa, Marco, que el clamor de medianoche no se le dice solo al de la iglesia? Claro, sí. Por eso en paréntesis. Pero eso, otro también se dice el fuerte clamor, ¿no? O clamor fuerte clamor o fuerte pregón, las dos cosas se dicen. Es un evento, solo para que la tenga una idea, es algo así como el clamor de medianoche. Unos destinados hacia adentro, otros destinados hacia afuera. Zulita, ¿tú querías decir algo más? Si no, cambiamos, entonces continuamos con otro tema para que Iber pueda terminar. Continúen más. Okay. Hermano Iber.
Buenos días, buenas tardes, ¿no? ¿Todos me escuchan? Buenos días, aquí no. Sí, ya es Hola, tarde. Ever. ¿Alguien tiene alguna duda específica de algo que quisiera preguntar de lo que veímos? Si no tienen dudas, yo tengo algo corto para compartir con ustedes que me preguntaron y me pareció interesante compartir. Bien. Graciela. ¿Sí? No te escuché, perdón, Graciela. Voy a seguir acá cualquier cosa, me decides, ¿vale? Quiero compartir con ustedes una imagen que me envió uno de los estudiantes. Quiero que evaluemos juntos acá y después que vayamos porque ese estudiante mejoró bastante. Entonces quiero que vejamos las distintas etapas. Entonces acá la persona eligió empezar con el Salmo 3. Fue al ver eso que la persona quiso poner las estructuras de repetir y ampliar acá. E foi ao ver isso que me hizo perceber algumas coisas. Uno, eu não ensinei como encontrar, repetir e ampliar. Então, capaz isso haja dificultado. Ou seja, eu simplesmente a pergunta da pessoa revelou uma falha em meu modelo educativo, de que foi que eu simplesmente apresentei os modelos, pero não los disse como encontrar. Eu disse, bueno, vayan al libro de Salmos e los estudiem. Pero no son todos los salmos que tienen esa estructura. Y yo creo que la dificultad acá es porque no hay un repetir y ampliar acá en el Salmo 3, por lo menos no hay un repetir y ampliar clásico. O sea, hay estructuras acá de repetición, pero son más complejas un poco. No sé si ven acá, por ejemplo. Oh, Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Muchos se levantan contra mí. Hay una repetición acá y ampliación. Alguém pode identificar algum erro nesse primeiro versículo? Alguém quer mencionar algo? Como lo haria? Por que haria distinto? Ou se haria igual? Entonces, si veo correcto, es Jehová con enemigos, ¿no? Y multiplicar con muchos, ¿no? Exato, isso foi como isso. Jeová, quanto se han multiplicado mis inimigos? Muitos se han multiplicado contra mim. Todos estão de azul e a mim também está de azul. Então eu perguntei, como foi que hiciste? E a pessoa me contestou que foi marcando os sujetos. E aí eu percebi que teríamos que estudar gramática. Na próxima semana vamos ter uma classe de gramática com a Bíblia para quedar mais claro isso, porque em uma oração só há um sujeto e acá há dois sujetos nessa oração. Então, uma oração é uma sentença. Então, ó Jeová, quanto se han multiplicado mis inimigos? Esses dois não podem ser repetidos e ampliados, porque não podem ser o sujeito acá, na oração. Então, eu disse que esse versículo é mais difícil por isso, por quem ganha, porque pode parecer que esses estão repetindo e ampliados, ou capaz contrastados, não? Porque Jeová e inimigos não são a mesma ideia. Então, o máximo que poderia ser é um contraste. Pero não é essa a ideia, porque o que está sendo os inimigos não é o que Jeová não está sendo o opuesto acá. Pero por lo menos não é nesse versículo. Então, acá, multiplicados e mis inimigos se repite com muitos se levantam contra mim. Ou seja, multiplicados com muitos está correto acá. Se levantam contra mim são os inimigos acá. Esses que se levantam são os inimigos. Acá, o sujeito creio que seria um sujeito oculto. Muitos se levantam contra mim. Não disse quem são, mas está implícito que são pessoas, não? Porque há alguém acá que se está parando. Então, muitos inimigos se levantam contra mim. Está oculto nessa sentença. Por isso, creio que estudar um pouco de gramática vai facilitar. Isso é só para demonstrar que nem sempre é tão sencillo. Se vamos ao versículo 2, não há repetir e ampliar no versículo 2. Diz: muitos dizem de minha vida, não há salvação para ele em Deus. Isso acá não há uma repetição e ampliação acá. A menos que alguém
podemos argumentar un poco acerca de eso. Pero eso acá capaz puede ser ese levantarse contra mí puede ser una repetición y ampliación de la idea anterior, ¿no? O sea, muchos dicen de mi vida, serían los enemigos, ¿no? No hay salvación para él en Dios, sería levantarse. Pero no es una repetición y ampliación clásica, como vemos, que es mucho más sencilla. Entonces, por eso, fue muy difícil para la persona hacer la práctica que yo recomendé, porque yo no le enseñé cómo identificar las repeticiones y ampliaciones. Entonces yo pensé, hice un error. Voy a ayudar a la persona haciendo una lista. Entonces yo le envié una lista con versículos para repetir y ampliar. Y ella empezó entonces en el primer salmo. Ese acá es el Salmo 2. Acá, como de verdad el texto tiene repetición y ampliación, la persona hizo mucho mejor acá. Pero quiero que vean quiero que avalien conmigo. ¿Por qué se amotinan los gentiles y los pueblos piensan vanidad? Déjame elegir acá dentro de las personas. Eduardo. O mejor, Mica. ¿Qué te parece de ese versículo? ¿Cómo ves la estructura? El primer versículo. Sí, del Salmo 2. A ver. Repetir. Perdón si me equivoco porque no puedo estar en las otras clases. ¿Me dejan pensar un ratito? Ok, no pudiste estar sin problemas. Entonces voy a preguntar a otro. Eduardo. Sí. ¿Qué ves Primero acá? yo veo una repetición y ampliación. El por qué está un poco afuera del versículo. ¿Por qué? Pregunta, ¿no? Se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad. Ahí se amotinan, el verbo es amotinan, y es paralelo a piensan vanidad. Muy Y bien. es paralelo gente con los pueblos. Muy bien. Entonces la persona hizo correctamente ese. Solo faltó capaz de vanidad acá, pero estaremos de acuerdo con la idea general. Versículo 2. Cindy, ¿tenés micrófono? No sé si estuviste en las otras clases. Abigail. Si una de las No, dos yo no he estado. no ha estado. No, Abigail, yo has estado. tampoco. Vos tampoco, Jessica. Creo que vos has estado. Ahí, Ever, igual hay un error, ¿no? Porque tenés los reyes de la tierra y los príncipes. Deberían ser los dos sujetos, ¿no es verdad? Y se levantan con consultar unidos. ¿No sería lo mismo? Muy bien, Abigail. Entonces acá hay un error acá. Exactamente. Entonces, Mica. los reyes de la tierra se repite con los príncipes. Y se levantar con consultar unidos. Entonces acá la persona hizo una equivocación. Muy bien. Entonces, pero el restante creo que la persona hizo muy bien. La única cuestión es que a partir de acá ella siguió utilizando los mismos colores. Yo no sé si serían los mismos colores. Pero después sigue, rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces sus coyundas y cuerdas serían los mismos. Y rompar y echar. Está muy bien. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Entonces el Señor es quien muere en los cielos. Entonces mi comentario que después yo hice a la persona es, intente respetar en los distintos versículos, mejor, déjeme reformular. Intenten hacer con que todo el Salmo tenga colores semejantes. ¿Qué quiero decir? Acá mora en los cielos no es lo mismo que gentes. Porque acá quien está hablando del Señor en el versículo 4 y está de azul, la persona eligió el color azul. Mientras acá en el 1 son los gentiles. Entonces mi sugerencia es que la persona elige el azul para los gentiles, los pueblos, los reyes de la tierra. Todos esos son los que están yendo contra el pueblo de Dios. Si ella elige el azul para personas que están yendo contra el pueblo de Dios, entonces que elige otro color para hablar del pueblo de Dios o de Dios. Acá el Señor, el que mora en los cielos, yo sugeriría poner un otro color para que quede más claro para la persona. ¿Sí? Que sea consistente, ¿no? Quieres decir. Exactamente, que
La persona elige un color para una idea y no para una posición, no para el verbo o para el sujeto. Porque capaz la persona intentó poner el sujeto de azul y el verbo de amarillo. Eso ya le va a ayudar a la persona. Pero si pones la idea que tiene, porque estos dos sujetos acá, yo dije que solo puede haber un sujeto por oración, capaz me equivoqué, tengo que revisar la gramática. Pero acá esses dois sujetos, vou chamar sujeto, essas duas pessoas acá, estão de azul. Pero o ideal seria que a ideia que transmite essas pessoas esteja de azul. Então, acá, gentes, pueblos, reyes de la tierra e consultam unidos, estariam todos de azul, porque são a mesma ideia, são pessoas que estão yendo contra o povo de Deus. Então, seria consistente, como dijo o irmão Mar. E acá, al hablar de Deus, por exemplo, poderíamos elegir um outro color, que seria verde, por exemplo. E então, depois podemos mirar o texto e ver, nessa porção está falando de Deus, nessa outra porção habla de los enemigos. Não sei se me siguen hasta acá. Pero dentro dos versículos eu creio que está correto. Então, eu lhe enviei uma correção e creio que foi basicamente o que vocês disseram para a pessoa. Acá eu pondria maior, cambiaria príncipes, pondria de azul, unidos, e o restante está todo correto acá, dentro do próprio versículo. Depois, a pessoa me enviou um outro, e creio que estava, vamos ver, não? Eu não lhe enviei uma correção. Se alguém quer comentar, esse é Salmo 59, 1 a 4, 58. Quería consultar una cosa más bien. Consulte, por favor. Lo que tú aconsejas para poder tener un panorama más grande es hacer una separación más minuciosa cuando ponemos sujeto, diferenciar los buenos de los malos, y cuando diferenciamos acciones también podemos diferenciar de los buenos de los malos. Porque ese tipo de cosas así puedes ver en todo el pasaje, ir identificando cuando habla de uno y cuando habla de otro más fácilmente. Claro, não seria simplesmente bueno e malo. Déjame abrir acá a imagem que eu hice. Eu creio que a ideia é mais bueno e malo é um parâmetro, pero lo que quero dizer é que para mim o ideal é captar a ideia que está sendo demonstrada. Claro, pero cuando ella marcó los gentiles, ¿te pareció malo verlo al mismo color al Señor? Exactamente. Pero también tendría que estar entonces el accionar que está marcado con el que hizo Dios, diferente color al que el accionar que tuvieron los gentiles. De acuerdo, también. A menos, yo lo haría a menos que fueran comparar y contrastar. O sea, claro. que fuera Dios hacía lo mismo, pero que es más fuerte. Por ejemplo, a veces la Biblia hace eso. Entonces yo pondría del mismo color, pero haría ese símbolo de rayado acá. Yo puse acá para... Una pregunta con respecto a las estructuras. La primera imagen que pasaste de la Biblia que trató de hacer él, que era un poco más difícil, que no era ampliaciones. ¿Es ahí? Esa. No me apareció. No, la anterior de la Biblia. Esa es, perdón, yo cambié acá, no ha cambiado, perdón. Ahí va. La pregunta vendría a ser, las estructuras, a mi forma de ver, no sé, en realidad no tengo ninguna experiencia, pueden ser que abarque más de un versículo y se vería determinado cuando cierra una idea, incluyendo, porque el versículo 3 dice, pero, entonces abarca la idea del segundo para poder ser una estructura, que puede llegar a haber versículos que no tengan estructura ninguna, al ser muy cortitos, y en realidad fue alguien que le puso un número en el medio y quedó separada la idea, ¿puede ser? Isso passa, incluso passa com capítulos também. De que a veces a pessoa que puso as separações separa estruturas em la mitad. Pero acá, eu creio que todos os textos têm estrutura, pero capaz não são tão trascendentes, que quero dizer, porque poner uma estrutura é parte da gramática. Quando dizemos repetir e ampliar, simplesmente estamos definindo
una estructura gramatical que existe al expresarse. Entonces, a veces la estructura no va a ser tan reveladora, ¿entiende? Va a ser simplemente que está explicando lo que pasó. Entonces, lo que quiero decir es, capaz la mejor manera de tratar con esa estructura no sea con colores, ¿entiende? A veces donde hay causa y efecto, yo no creo que poner colores es lo mejor. Yo pongo una setita. Yo pongo una C para la causa, una E para el efecto y pongo una setita para mostrar que hay una causa y efecto. No sé si me sigue. Ujú. Bien. Acá, entonces por ejemplo, acá, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Es como que una explicación de él, capaz de escudo, gloria y que levanta mi cabeza. Está muy bien acá, yo creo que es la misma idea. Pero no sé si es una repetición y ampliación clásica, como vemos, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con repetición y ampliación clásica? Acá en ese salmo, por ejemplo, o en el 2 que vimos, la manera de escribir fue para hacer una repetición y ampliación. O sea, los cielos, expansión, cuentan, denuncia, gloria de Dios, obra de sus manos. Fue hecho para que eso aparezca de esa manera. Ya otros textos no fueron hechos para que sean entendidos de esa manera. Déjame explicar de la siguiente forma. La poesía hebraica no es una poesía que rima con las palabras. Una poesía en castellano sería, yo salí a caminar, pero de repente me faltó el aire. Perdón, eso sería en portugués. Pero de repente me puse a tropezar. Entonces yo hice una rima acá, en castellano. Pero la rima de la poesía hebraica es una rima de ideas. Entonces, esa idea, gloria de Dios, está rimando con obra de sus manos. Emitir palavras está rimando com declarar sabedoria. Era assim que eles hacían poesia. Então, por isso, em los salmos, é muito mais frequente essas estruturas, porque é justamente poesia. Pero a vezes as profecias são escritas em forma de poesia também. A vezes uno habla de forma poética, simplesmente porque é uma maneira de ampliar uma ideia. Então, isso que quero dizer... Assim, não, só será. Isso que quero dizer com repetir e ampliar clássico. Sí, decime. Puedes corregirme, pero yo recuerdo al estudiar esto en la universidad que decían que en hebreo sí hay también otro tipo de rima, no solamente de ideas. Pero yo recuerdo que había rimas como el alfabeto, por ejemplo. Usan la A y la frase empieza con la A. La siguiente frase con la B, C, D, E, etcétera, ¿no? Ese tipo de rima que no es necesariamente ideas, pero son también... Sí. Essa é uma outra maneira de construir poesia hebraica. Se vamos ao Salmo 119, por exemplo, aí são 20 e poucas sessões de 8 versículos. Então, a primeira sessão é a sessão Aleph. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Então, todas as primeiras frases são Aleph, A, blá, 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 blá. A, blá, 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 blá. Todos os primeiros versículos começam com a letra A. Logo que termina os primeiros 8, começa com a letra B. E assim sigue com todas as letras. O livro de Lamentações também utiliza o mesmo patrão de estilo literário de poesia. Muito bem, pero exatamente isso é interessante. Pero lo que eu quisiera era distinguir que nossa maneira de hacer rima suele ser com el sonido, pero ellos eran más con la idea. Entonces, lo que quisiera hablar con la primera pregunta que hizo el hermano Corbacho, creo, Juan Enrique Corbacho, acerca de los colores, no se trata mucho de bien y mal. Yo entiendo que él quiso dar un ejemplo, pero de que es más la idea que se está pasando. Acá yo puse de naranja todas as ideias que estão relacionadas com declarar algo, com explicar algo, com ensinar algo. Então, contar, denunciar, emitir palavra, declarar sabedoria, esse hilo que está revelando algo, que sale não revela algo, as palavras, tudo isso está revelando algo, revelando algo. Então, eu puse do mesmo color. Acá, quando habla de los cielos, eu elegí azul. E acá aparece outra vez los cielos. Então, bueno, vou poner azul outra vez. Então,
es más relacionado con la idea que se transmite que con la clase gramatical. Eso que quisiera decirles. ¿Hay alguna otra duda? Disculpa, Ever. Yo quisiera que si me podrías explicar un poquito más el tema de causa-efecto. Bien. Déjame ver se eu encontro uno acá. Vamos a... Perdón, y también hablaste sobre el tema de repetir y ampliar, que hay una forma clásica diferente a la normal que estábamos hablando. Sí, okay. Lo que yo decía de que no es clásico es que, por ejemplo, acá, en el versículo 3, no sé si ven la misma pantalla que yo, sí. Yo puedo decir que esa idea está siendo repetida y ampliada acá acerca del escudo. Por ejemplo, pero tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria. Eres el que levanta mi cabeza. Entonces, eso acá todo está explicando qué es lo que Jehová hace. Entonces, hay una repetición y ampliación de qué es lo que Jehová es para esa persona. Pero no sigue el mismo patrón que vemos en otros textos en que hay, por ejemplo, voy a hacer de la siguiente manera. Creo que así me van a entender. Déjame poner acá de tal manera que pueda editar. Tal vez cambias la palabra clásica por obvio. Sí, no sé si es obvio, pero lo que quiero poner es el siguiente. Imaginar que acá cielos sea A, cuentan sea B y gloria sea C. Acá otra vez aparece como A, B, B, C. Entonces, la manera en que el texto está estructurado es que sigue el mismo patrón, A, B, C, A, B, C. Acá es igual, no voy a poner A, B, C, pero sería A, B. Acá sería A otra vez, ¿no? Pero acá... es porque acá es un comparar y contrastar. Vamos acá, entonces ya no es muy clásico, ¿no? Pero acá, por toda la tierra salió su hilo. Entonces, A, B, A, B. Y acá otra vez sería... Ups, perdón. Creo que me... ¿Aló, me escuchan? ¿Sí? Porque escuchó que se desconectó. Bueno, entonces sigo. En ellos puso su tabernáculo para el sol. Déjenme ver. Acá, por toda la tierra, A. Salió su hilo, B. Y al cabo del mundo, A. Sus palabras, B. Lo que quiero decir con eso es, cuando es clásico, es porque ellos siguen una estructura que es mucho más evidente. El traductor identifica que se está haciendo una poesía con esa estructura de repetición y ampliación, y él mismo ya ordena las palabras de tal manera que el lector lo pueda ver, que él está queriendo hablar la misma cosa de dos maneras distintas. No sé si quedó más claro lo que quise decir con el clásico. Sí, ya quedó más claro. Si vamos acá, buenísimo. Si vamos acá, por ejemplo, amotinan los gentiles y los pueblos piensan su vanidad. Acá ya sería un quiasmo, ¿no? Bueno. Y tu otra pregunta era acerca de causa y efecto. Voy a abrir acá el Listword, un aplicativo con la Biblia, y ahí buscamos algunos textos con relación a eso. La estructura de causa y efecto es muy útil para ayudar a saber qué viene antes y qué viene después. Voy a compartir acá con ustedes. Yo simplemente puse causa porque yo sé que es una palabra que aparece mucho en la Biblia. Déjame buscar acá. Deuteronômio, vamos a Deuteronômio 1 acá.
Entonces también se enojó Jehová por causa de vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Acá está hablando de cuando el pueblo de Israel se equivoca, ¿no? Y siempre que aparece la palabra causa, porque, por consecuencia, por tanto, casi siempre, o sea, yo voy a decir siempre, está hablando de causa y efecto. Y eso parece sencillo. E na maioria dos textos, capaz não ser tão transcendente, mas quando chegas a um texto complicado, que é mais denso de entenderlo, ele te ajuda a ter muita mais claridade de que é o que está passando. Se vamos a algumas cartas de Pablo, por exemplo, se identificar que às vezes ele habla de coisas mais difíceis, se identificar que certa coisa, vamos aí incluso capaz, são causa e efeito, capaz ¿Puedes uno tem repetir, mais habilidade de discernir que é o que ele está podés, dizendo. ¿Sí? podés repetir las palabras que denotan que es causa y efecto que dijiste? Por qué, por tanto, o por lo tanto, por causa. Vamos a esse acá. Vamos a Romanos. Acá dice, así, vamos a empezar del 19, por lo menos. Así que sigamos lo que ayuda a la paz y a la edificación de los unos a los otros. Nos destruyes la obra de Dios por causa de la comida. Entonces, siempre que aparece por causa, está hablando de causa y efecto. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto acá? Entonces, siempre que veas eso, por causa, por tanto, tienes que identificar qué es la causa y qué es el efecto. Cuando dice por causa, el efecto la causa va a venir después, por causa de, y ahí va a explicar cuál es la causa. Entonces, ¿cuál es la causa acá? ¿Romanos cuánto? ¿Cuál sería la causa? La causa acá sería la comida. Siempre que dice por causa, la explicación de la causa va a venir después. Hay veces que, dependiendo de la palabra, yo creo que la causa aparece antes. Pero es que no dice Pero capítulo. Romanos 14, 20 estamos. Ok. Entonces, por causa de la comida, dice acá. Entonces, la causa es la comida y el efecto sería destruir la obra de Dios. Entonces, lo que él no quiere es que, por causa de la comida, vos destruyas la obra de Dios. Entonces, acá estaría el efecto, que sería destruir la obra de Dios, y la causa sería la comida. No sé si quedó claro ese ejemplo, es muy sencillo. Acá estaría otro ejemplo. ¿Por qué? Porque es causa y efecto. Podemos venir a ese o quieren que hablemos un poco más del versículo 20? Bueno, vamos al del versículo 18 entonces. ¿Por qué? Hay otro por qué acá. Entonces, o sea, eso nos va a ayudar a ver cómo todo eso está relacionado entre sí. Vamos a empezar entonces del 16. No sea pues difamado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces acá se está explicando cuál es la causa para ese efecto. O sea, pues, eso acá ya, pues es una otra relación de causa y efecto también, ¿no? Entonces, devuelves un poco más la idea. Entonces, todos esos causas y efectos te ayudan a ordenar la secuencia y no solo de importancia, no sé si de importancia, pero del raciocínio que ele está armando, porque ele está armando um raciocínio acá. Então, se acá está falando, não seja difamado vuestro bien, e acá vai falar, então temos que envolver um pouco a ideia. Mas, se por causa, aí outra vez a relação de causa. Se por causa de tu comida tu hermano es contristado e já não andas conforme ao amor, não destruyes com tu comida aquele por el qual Cristo murió. Entonces, no sea pues difamado vuestro bien. Entonces, acá está explicando la razón por qué no queréis ese efecto. O sea, si vos vas a difamar vuestro bien, si tenéis
si destruís con tu comida aquel por el cual Cristo murió. Entonces acá te está explicando el anterior. Y acá viene, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Entonces te está explicando por qué no vale la pena que tu bien sea difamado. Entonces, acá está la causa y ahora ese es el efecto. Entonces, esa idea está retomando la idea anterior y la está explicando o está diciendo, sí, te está explicando, mira, por causa de eso, por esa razón, te está justificando, capaz causa y efecto te da una justificativa para un otro acontecimiento ou una otra idea. E aí acá vai seguir explicando isso. Qual é a causa disso? A causa acá é que o que en essas coisas sirve a Cristo e Deus agrada a Deus e é aprobado por los hombres. Então, acá habla de servir a Deus em sua comida e sua bebida. Então, acá outra vez, essa ideia é uma justificativa para isso, é um efeito, perdão, é uma causa e esse é o efeito. Quando eu ressalto em azul, vocês veem, porque eu estou falando isso e isso, e às vezes não sei se vocês estão mirando. Se não estão mirando, não tem sentido nenhum no que estou falando. No, sí, estamos al menos acá siguiendo con la lectura. Ah, ok. Entonces, para tentar hacerlo más sencillo, porque esa pregunta me tomó de sorpresa, no tenía nada preparado para hablar de causa y efecto, pero eso te permite seguir el hilo de las ideas y ver, mira, eso acá es una causa de eso, y eso es una causa de eso. Entonces acá, la idea inicial de lo que él está hablando es la importancia de servir a Dios y servir a Cristo y agradar a Dios. ¿Por qué vos servís a Cristo y queréis agradar a Dios? Uno va a saber que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Y por causa de eso, su bien no va a ser difamado. ¿Por qué? Porque la persona no va a destruir con su alimentación, con su comida y bebida, a aquella persona por quien Cristo murió. No sé si me siguieron hasta acá. Sí. Si no me siguieron, si se sintieron perdidos, tranquilo porque yo puedo armar para la próxima semana algunos ejemplos que causa y efecto sean más trascendentes y yo puedo mostrar, mira, eso acá te ayuda a ver esa idea. Y ahí podemos verlo de una otra manera. Porque acá yo simplemente agregué... ¿Sí? No, que capaz este query se complicaba un poco más porque son encadenados muchas causas y efectos continuos, entonces... Exactamente. Está bueno, justamente. Claro, isso te ajuda a ver. Suele ser assim, inclusive. Ou seja, portanto, é outro exemplo de causa e efeito. Acá. Por que causa e efeito? Pero, comparar e contrastar. Por que causa e efeito? Pues, causa e efeito. Por que causa e efeito? Todas essas coisas são indicativos textuais que te vão ajudar se necessitas abrir um texto difícil. Se o texto é muito sencillo, eu não los marco em minha Bíblia, ou seja, eu só los marco quando eu vejo acá, esse ponto é clave, porque senão eu estava um pouco perdido. Pero se não é um texto clave, incluso eu hice acá com vocês, por exemplo, déjame volver para essa acá. Eu hice acá esse exemplo com vocês, onde é muito detalhado. Pero quando uno haga a prática, eu não tenho exemplos acá, depois puedo buscar se querem. Pero eu pongo 3 palavras com um solo color e 3 palavras com um solo color. Por mais que abarque ideias distintas, porque eu vejo que para aquele texto não me parece tão transcendente ser tão detallista como somos acá. Pero para aprender, é muito melhor se sos detallista no início, porque quando está todo mesclado, capaz, se não estás acostumbrado, não se perde. Pero uma vez que uno se acostumbra, uno põe o ojo e uno já mira, isso está repetido com isso com isso. É simplesmente questão de prática. Então, ao início, ao empezar, eu recomendo que lo hagan como exercício. Por mais que não estejam tentando decifrar o sentido do texto, só de definir as estruturas já les vai ajudar a depois, quando de verdade tenham que utilizar as ferramentas, já vão saber utilizá-las.
Eu não me quedei contente com o exemplo que di de causa e efeito. Vou a buscar um melhor depois para a próxima classe. Ok, muchas gracias. Ok, alguma outra dúvida? Sí, Sim? tal vez podríamos aplicar esa metodología a espíritu y profecía, que el hermano Marco estaba tratando de cerrar la idea. Queremos hacer esta metodología, estructurar la frase para saber a qué tiempo se refiere la cita. Eu vi, ou seja, eu não prestei atenção se tinha, por lo que me acuerdo, não havia muitas relações causales aí, ou seja, de causa e efeito. Capaz se por si eu tenho que deixar de transmitir acá para ter a cita. Se quer, eu a busco acá. Pero se pode utilizar em Helena e há textos de ella donde ella utiliza repetição e ampliação, inclusive. Eu creio que há alguns capítulos de Parábolas de Jesus, por lo menos, donde ella lo hace claramente, repetição e ampliação. Palavras de vida de Gran Maestro, ¿no? Si quiere podemos mirar la cita que estamos leyendo, pero sendo sincero, si es un texto más delicado así, no me gusta hacerlo en la clase, o sea, aún más en ese modelo de clase. Si es en una clase me gusta más que la gente hable más, yo veo los errores de los demás, y ahí después que los otros hablaron yo pienso, yo creo que esa es la respuesta correcta. Pero hacerlo así no es tan sencillo. Claro, porque en el texto no está en una sola oración. O sea, sí hay una causa y efecto que es qué obra te da una preparación, pero ahora preparación al momento, ubicarlo en algo profético ya lleva mucho más que solo ver una causa y efecto, porque no te dice ella, es tal momento. ¿Tenés la referencia de la cita? Sí, primeros escritos 277, párrafo 1. Gracias. Querem hacerlo en castellano, capaz el resultado sea distinto, porque Tal vez por la cuestión de la tenemos traducción. eso, tenemos que hacerlo paralelo porque hay un problema de traducción. Hay un problema de traducción, entonces voy a abrir acá. Primeros escritos 277.1. Sí, Que es exactamente es saber cuándo ocurre la obra de ese ángel, ¿cierto? ¿Cuándo es que se levantan y cuándo es que descansan? Ese es el objetivo del estudio, entender eso. Vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno al otro lado del cielo, bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo, como si se preparaban para cumplir algún notable acontecimiento. Ok. Después, vi otro ángel poderoso, al que se ordenó... ¿estás compartiendo la pantalla o no? No, yo pensé que estaba. No. Perdón. Está en negro. Gracias, gente. Déjame... No sé por qué yo pongo acá. Ahora fue. Perdón, gente. Yo pensaba que estaban consiguiendo conmigo. Ya hace tiempo incluso. Bueno, vuelvo desde el inicio. Vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo. Bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo, como si se preparaban para cumplir algún notable acontecimiento. Después, vi otro ángel poderoso al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel, para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. La luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera, mientras clamaba con fuerte voz: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844. La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de tentación que muy luego ha de asaltarse. Vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima,
y que se unieron para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. Ok, entonces acá no utiliza la palabra stand, ¿no? Que es la que hablaba el hermano Marco. Y él dice acá, are thus prepared to stand in the hour of temptation. Entonces, es eso que querés solo para querer identificar cuando es que ellos están preparados para estar de pie o Sí. parados. Solo para que yo entienda claramente la pregunta. Sí, eso queremos el orden. Pasa que en la cita bíblica es opuesto. ¿Podrías explicarme mejor el dilema? Porque Hermano mira, Marco, tal- no, sí, pero acá dice, la obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel. Con eso se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Entonces acá dice el cuándo. ¿Cuándo es que empieza a intensificarse hasta ser un fuerte pregón? En ese momento, eso acaba a pasar. ¿Cuándo es que empieza la obra de ese ángel? En el momento en que la obra del tercer ángel se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Si identificas ese momento, sabes cuando empieza la obra del ángel de Apocalipsis 18, 1 y 2. Y ahí dice, así, por medio de la obra de este ángel y de ese mensaje, el pueblo de Dios se va a ser preparado para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de saltarse. Ese preparado no es la expresión que aparece acá, que hablaba el hermano. Stand up. Are just prepared to stand. No stand up. Prepare to stand. Entonces, Ajá, eso es un poco diferente, ¿no? En inglés dice parar, en español dice afrontar. Y ahí está exatamente. también... ¿Mm? Sí, pero ese afrontar, ¿cuándo es que se afronta? Cuando llega la hora de la tentación. Uno no puede afrontar la hora de tentación antes de la hora de tentación. Entonces, eso te ayuda incluso, ¿no? O sea, los dos, capaz de te dar una otra idea, pero si vamos a intentar utilizar la idea en castellano, yo vi que en el dibujo que había la hora de la tentación, eso acá tiene que ser antes de la hora de la tentación, porque el afrontamiento a la hora de tentación, ¿sí? Exacto. El afrontamiento a la hora de tentación tiene que ser durante la hora de la tentación. Entonces la preparación es antes. Correcto. Sí, no sé si sería eso básicamente o había alguna cosa más. Sí, si me permites, voy a compartir en Claro, pantalla. voy a pasar acá. Porque ahora puedes compartir tu pantalla. Ya. No, no puedo todavía. No sé cómo hago. Para... Simplemente dejar Stop de share. parar de... No, ahí fue. Ok. Ok, entonces eso es que hemos tratado de ilustrar. Claro. Esto aquí es fuerte pregón. ¿Ya? Aquí está el fuerte pregón. Claro. La estructura que conocemos en la fase entre ley dominical y cierre de tiempo de gracia. En ese periodo que yo puse aquí en ondulados y tipo rojo, eso es la preparación para la hora de la tentación. Que es el periodo que también entendemos equivale al tiempo de la angustia de Jacob. Yo tengo un problema con esa estructura, por eso quería preguntar, porque me cuesta algo. Ya, disculpa, solamente voy a terminar la frase. Entonces la pregunta era, ¿en qué momento se para? Básicamente eso era, porque nosotros ligamos el versículo por la palabra parar, porque hicimos una paralela a Daniel 12:13, donde Daniel se para al fin de los días. ¿Ya? Entonces el parar acontece en ese periodo de alguna forma, en algún momento. Pero la pregunta es, ¿dónde exactamente? ¿Se separa aquí? ¿Se separa acá? ¿Dónde se para? ¿Se separa aquí? Y no sé si eso se puede sacar de ese versículo, pero parte de la lógica era que
Bueno, antes de que yo avance otra vez, Micaela ahora entonces diga lo que era lo que usted veía. Vos hiciste um comentário, não sei se puedo antes dela. Acá, eu creio que o texto disse, não claramente, porque se prepara para afrontar-se ou to stand in the hour of temptation. Então, se a hora da tentação está acá, ele não pode parar-se acá, ou seja, cerca da segunda avenida. Já tem que estar parado acá. Ou seja, tem que ser exato, aí onde pusiste. Aqui. Eu creio que é aí. Ahí lo marqué yo también ayer. Um, Claro, eu creio que é isso que diz o texto. el problema era el siguiente ahora, Eber. La segunda venida significa muerte y resurrección. Sí. Eso significa que la segunda venida. Yo muero, mi cuerpo está transformado y recibo un nuevo cuerpo. Soy transformado, muero, mi viejo cuerpo muere y recibo un cuerpo de gloria. Entonces, ese es el momento de la transformación, y por ese motivo, como uno muere aquí, entonces aquí también podemos marcar el parar. Claro, exacto. Hay Por esa una lógica. estructura. Ujú. Claro, Entonces, pero, o sea, yo no sé si, pero ¿puedo hablar? Ya. Adelante. Yo creo que si fuéramos al texto que habla justo de eso, creo que es 1 Corintios 15, el misterio que dice Pablo ahí es justamente ese. Él dice, mira, yo tengo un misterio para hablar, que es de que hay personas que no van a morir. Entonces, no sé si esa parábola de muerte y resurrección, porque él está hablando de que la semilla y la resurrección es una parábola, pero él dice, pero eso no se aplica a los que van a estar vivos. Entonces, yo no sé si podemos utilizar eso. Yo tendré que volver a leer, estudiar detenidamente eso. Pero es 1 Corintios 15, Sí. 51. Nuestro Sí. problema... Un segundo. Primeiro, só para eu concluir a ideia. 1 Coríntios 15, 51. Antes de todo isso, ele estava desarrollando uma ideia. Se vamos desde alguns versículos antes, ele vai falando de que primeiro natural, depois o celestial, e a semilla e tudo isso. Pero en el 51 ele disse, pero mira, isso que eu estou falando, en el 55, perdão, 55, en el 51. sí, en el 51. Pero mira, eu te vou dizer um mistério, que é, isso que vou falar agora não é algo que é distinto do outro que está revelado, porque o que ele falou antes não é um mistério, é revelado. O mistério é que alguns vão estar vivos e vão ser transformados. Então, eu não sei se podemos utilizar essa ideia de que há uma morte acá para marcar na segunda venida, entende? Porque o que creio que Pablo está falando é que lo que essas pessoas que estão paradas acá, ou que estão passando por essa hora, ellos ya van a tener una experiencia distinta. Además, la estructura que vimos la otra vez, la muerte es antes y en el medio hay un periodo de reposo, no es inmediata al levantarse. Yeah. Daniel está por un tiempo, después muere, reposa, espera por 1335 años y ahí se levanta para recibir su heredad. ¿Ok? La aplicación que Pamela hace es esa. Él pone aquí 1 Corintios 15, pero estamos hablando con él sobre 2021. ¿Ya? Eso es la aplicación que está haciendo en la mano. Tal vez Perdão, eu concordei, pero estava com o micrófono. Ok, compreendi agora a ideia. Yeah. ¿Lisa? Claro, yo creo que el problema es que lo queremos aplicar a los 144.000. Y según lo que vimos en el orden, es que terminan de estar parados para afrontar la prueba después del fuerte clamor, antes del cierre de tiempo de gracia, para afrontar la hora de la tentación. Ahí ya tienen que estar parados donde lo pusiste. Ahora, si lo queremos aplicar a nosotros, según lo otro que hemos visto, cuando están prontos los discípulos, van a estar para el 2021. Ahí se paran y salen a predicar. Sí, pero 1 Corintios 15, 51 se refiere precisamente a la segunda venida en la línea
de los 144.000. El problema aquí es que, según esta cita de primeros escritos, suena así y parece ser lógico que ellos tienen que pararse, así como él dijo, en ese periodo. ¿Ya? Para mí es antes, eso es lo que tengo problema, con la palabra la hora de la tentación, o sea, la cita, capaz porque la aplican en parábola, pero me parece que no aplica a la línea general, sino a los sacerdotes, y es antes, porque Elena a la hora de la tentación lo llama a la prueba de Satanás con la falsificación, no al tiempo de angustia. ¿Cuándo sería antes para vos? Yo Y eso creo es que lo la, que... pero yo creo que la, capaz, hace mucho que estudié eso, pero la falsificación de Satanás ya es después del cierre de Puerta de Gracia, si me acuerdo bien. O sea, la simulación de la segunda venida, si me acuerdo correctamente, ocurre después del cierre de Puerta de Gracia. Sí. Pero Gracias, yo creo que la cita de primeros escritos ella está hablando del fuerte pregón, entonces tenemos que mantenernos en esta dispensación de ley dominical al cierre de tiempo de gracia. Concuerdo, de acuerdo. Entonces, siendo así, el levantamiento sería exactamente en el cierre de tiempo de gracia como tú plasmaste al principio. Solo porque esa cita es dispensacional, podemos decirla, a esa dispensación de ley dominical al cierre de tiempo de gracia, porque hace énfasis en el fuerte pregón. La única solución que ahora veo, pero eso es solamente una solución lógica, es que aquí muere y aquí se levanta. Y aquí otra vez muere y otra vez se levanta. Porque lo que decimos en 2001 es también muerte y resurrección, ¿no es cierto? Claro. Pero no sé si hay esto aquí en este momento. Para mí, la dificultad es que Parminder no está acá para yo decir que yo no estoy de acuerdo con él, con eso de Daniel. Porque yo no sé si esa aplicación de Daniel acá, de Daniel 12, con la muerte en el cierre del tiempo de gracia, sería ideal. Aún más porque, bueno, si vamos a marcar una resurrección, hay una resurrección justo antes de la segunda venida, ¿no? Donde hay un concierto que se hace con los santos. Entonces, capaz, si fuera hablar de una resurrección, sería esta la resurrección de Daniel. Pero yo creo que mi mayor desacuerdo, o sea, la razón por que no estoy de acuerdo, es porque yo creo que la experiencia de 1 Corintios 15, de los que van a estar vivos, es distinta de una experiencia de muerte y resurrección, en un cierto sentido. Si vamos a utilizar la segunda venida como la historia de Juan, capaz de ahí podemos hablar, ¿no?, de muerte y resurrección también, ¿no? Pero yo creo que es algo diferente. O sea, yo no creo que la palabra muerte de muerte y resurrección sería la más correcta, pero ahí ya cambia todo, ¿entiendes? No sé si mis aportes ayudan mucho porque yo estaría utilizando una otra idea. Ok. ¿Sabes? Cerramos aquí. ¿Qué le parece? ¿O alguien quiere aportar más a la discusión? No pienso que se solucione ahora, lo podemos transportar a otra hora, continuar con ese tema. Voy a entrar otra vez a estudiar un poco más ese asunto. ¿Alguien tiene algo más? Quisiera tirar más dudas. La resurrección especial, ¿la podríamos aplicar también? ¿Meter por aplicación o algo? ¿En algún lado de nuestra línea? Es otro tema. ¿Por qué la quieres importar? O sea, podemos hablar de ella, pero estuvimos hablando de los 144.000 ahora. Porque tu pensamiento de una doble resurrección puede revivir ahí y después atrás, sería fácil con eso de una resurrección especial para el pueblo especial. Entonces, por ese lado, ¿no? Sí, mucho más. El problema creo que con eso es que es otro grupo.
Es simplemente una otra historia los que entran en la resolución especial. Pero tampoco he visto eso así muy a detalle, la verdad. Creo que hay diferentes objetivos por qué ellos resucitan. Es un diferente sentido por qué ellos están ahí. Claro, y lo que yo diría es que antes incluso de intentar traer a nuestra línea, tendremos que hacer como Marcos está intentando, ¿no? O sea, estudiar primero la aplicación original, que es la crisis de los 144.000, y después de entender ahí, entender, bueno, la resurrección especial, ¿qué es eso acá? Y después de eso empezar a intentar entender nuestra línea. Porque si hacemos al revés, no sé si va a ser efectivo. Sí, pienso también. Entonces, ¿vamos a orar? ¿Será? ¿Tulita quiere orar con nosotros? Ok, vamos a orar. Oremos. Amante buen Padre que moras en lo alto del cielo, Señor, una vez más te agradecemos esta hora preciosa de estudio que hemos podido compartir con nuestros hermanos, hemos podido, Señor, ingresar en tu palabra y discutir de ella y aprender de ella, Señor. Aún nos falta mucho por aprender y necesitamos que tú nos bendigas y nos des entendimiento de tu palabra. Bendice también a los profesores en esta semana que tenemos, a Marco, a Ever y a todos los estudiantes aquí presentes. Sé con cada uno de ellos en este tiempo de angustia. En nombre de Jesús te pedimos y te agradecemos por el cuidado que tú has tenido con nosotros. Amén. 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 Muchas gracias, gente. Amén, gracias a ustedes. Gracias, señor Marco, por la invitación. Gracias por los que participaron. Gracias a ustedes.